esto. Entonces, eso es igual que alguien patea a un perro o golpea a un caballo, lo que sea, ese animal no siente igualito que nosotros. Pero donde existe la diferencia con el ser humano es en el componente afectivo. A medida que más se instruya, más estudie, más lea, más entienda las cosas de la vida, más sensible al dolor se vuelve. O sea, no es solamente la parte sensitiva la que juega un papel importante. Entonces, sobre los dos componentes del dolor puede actuar bastante bien la morfina y obviamente sus congéneres, ¿no? Entonces aquí tenemos eso también. Bien, vamos a continuar. Ya, ahora la euforia. Ya les dije que pese a que son hipnóticos y producen sueño, ¿no? También pueden generar euforia. Después de una dosis de morfina, un paciente típico con dolor va a experimentar una sensación placentera sin necesidad de euforia. Esto se da sobre todo en los pacientes que tienen insuficiencia ventricular izquierda con edema agudo del pulmón. Esa ansiedad y esa angustia de la dificultad que tienen por el edema del pulmón de poder respirar, entonces se puede atenuar con la aplicación de la morfina. La disforia es un estado de angustia que se caracteriza por inquietud, sensación de malestar, que pueden tener este tipo de personas que acabo de mencionar. Bien, la sedación, ¿no? También producen sedación. Recuerden que ya vimos los hipnóticos, que son los barbitúricos. Igual las benzodiazepinas también producen sedación, y lo mismo ocurre con los hipnoanalgésicos. Entonces, la somnolencia y la perturbación mental son síntomas frecuentes también de la acción de los opioides. Hay poca amnesia o ninguna, y suprime además el sueño REM con aumento del sueño no REM. Recuerden que esta cita es movimiento rápido de los ojos, eso quiere decir, bueno, eso ya lo han visto seguramente en la materia de fisiología y hasta. Ahora, sobre el mesencéfalo, las dosis pequeñas producen miosis, o sea, cierre de la pupila, pero cuando la intoxicación es grave puede generar miosis. Antes se consideraba esto un signo patognomónico de la intoxicación por morfina. En caso de intoxicación, esta va a ser extrema esa miosis, pero puede provocar miosis, como dicen. Este efecto es de origen central y por lo tanto es afectado el centro pupilomotor del tercer par craneal, que es el núcleo de Eringer y Webber, ¿no? Y ya vuelvo a repetir, si la dosis es demasiado alta, entonces cambia esta miosis por la miosis. Eso puede llegar a ocurrir también en los pacientes cuando tienen intoxicación. A nivel bulbo y médula, provoca náuseas, vómitos por la estimulación de la zona gatillo quimio-receptora. Esta zona no tiene barrera hematoencefálica. Es una acción directa, no porque atraviese la barrera hematoencefálica, no tiene nada que ver el centro de vómito con la barrera hematoencefálica. A dosis elevadas actúa como antiemético, y en los batracios, o sea, en los sapos, ¿no? Produce convulsiones tónico-clónicas similares a las producidas por la estregnina, ¿no? La estregnina es un alcaloide que bloquea los receptores de glicina a nivel de la médula espinal y provoca entonces convulsiones tipo espinal para que el ser humano se oriente un poco con respecto a este tipo de convulsiones. Lo que se refiere a la respiración, todos los derivados de la morfina, todos sin excepción, ¿no es cierto?, incluyendo obviamente la morfina, deprimen el centro de la respiración, aunque sea en dosis muy pequeñas. Ese es un efecto directo sobre los centros respiratorios que se encuentran a nivel del tallo esofágico. Deprimen todas las fases de la actividad respiratoria, por ejemplo, la frecuencia, el volumen minuto, el intercambio ventilado-motor. La depresión respiratoria se produce entre 5 a 10 minutos después de la administración del fármaco, o sea, de estos medicamentos. Hay derivados sintéticos incluso de la morfina, por ejemplo, el tramadol es uno de los que se vende prácticamente sin receta médica, igual deprime la respiración. El propoxifeno también es un medicamento que todavía lo comercializa Laboratorios Margot y que
está prohibida su venta y tienen que dar recetas para que puedan vender. Bueno, eso en las farmacias grandes. En las periféricas venden. Ya sobre el aparato cardiovascular, esto es lo que vamos a ver en el edema agudo del pulmón, después de una insuficiencia cardíaca ventricular isquémica. O sea, dosis terapéutica, los opioides morfinosímiles, o sea, los que son derivados de la morfina, no tienen mayor efecto sobre la presión arterial, la frecuencia y el ritmo cardíaco. Pero a dosis mayores provocan vasodilatación periférica e inhibición de los reflejos de los vasoreceptores. También la morfina induce a la liberación de histamina. Si hace esto, entonces la histamina es una sustancia que es liberada por el mastocito y siempre va a generar vasodilatación. Esa vasodilatación genera caída de la presión arterial. Por eso que en las alergias, los shock anafilácticos, hay caída de la presión arterial y eso se denomina shock. Entonces, hay que administrar adrenalina para resolver ese problema. Ya aquí tienen ustedes, alivia la línea de la insuficiencia ventricular isquémica con edema agudo del pulmón. No estoy diciendo que la morfina cura la insuficiencia, estoy diciendo que va a mejorar esa disnea, porque el paciente que tiene edema agudo del pulmón jamás va a dormir como las personas normales. Siempre va a buscar almohadas cada vez más altas. Si hay alguien en la casa de ustedes que está empezando a dormir con almohadas demasiado altas, cuidado, debe tener problemas respiratorios, porque la gente, ¿no?, que tiene edema de pulmón debe decir que hay una extravasación de líquido entre las células generando ese edema y entonces el intercambio gaseoso es difícil. Pero como el agua tiene un peso, tiende a irse hacia abajo, es decir, si yo padezco de problemas renales o cardíacos o cualquier problema, entonces y miro mis pies y estoy de pie, van a estar hinchados e incluso pueden no entrarme ya los zapatos. Entonces siempre el agua tiende a irse hacia abajo. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? ¿Se va a acostar bien? No, porque se llenaría de agua, de líquido, y entonces dificultaría la respiración. Entonces, ¿qué hacen? Se sienten, ¿no? Y entonces miran con una angustia, como si se estuvieran por morir, tienen una mirada de ese tipo y hacen cada rato porque no pueden realizar el intercambio gaseoso debido al edema de pulmón. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se les aplica la morfina, como actúa sobre el centro respiratorio, disminuye la cantidad de respiraciones por minuto. Ahí dice eso, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, ¿no?, disminuye la presión intratorácica, eso es importante, el retorno venoso y la sobrecarga del ventrículo izquierdo, ¿no? Y además alivia el miedo, porque la gente siente morirse porque no está intercambiando bien los gases, es decir, no está eliminando el dióxido de carbono y no está incorporando el oxígeno del aire. Recuerden que nosotros no respiramos oxígeno, respiramos aire. El aire significa nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Eso significa aire. Nosotros respiramos aire, no respiramos oxígeno. Así que es una barbaridad también que las emergencias lo primero que hagan es poner una mascarilla con oxígeno. Pueden provocar paro respiratorio, porque no es el oxígeno el que estimula el centro respiratorio, es el dióxido de carbono. Si ustedes le meten demasiado oxígeno, van a permitir que descienda el dióxido de carbono, quien está manteniendo la vida de ese ser humano. Entonces esa angustia que tienen, que sienten morirse por la dificultad respiratoria, entonces va a mejorar la morfina también, ¿no? Y va a generar un mejor retorno venoso. Ahora, si alguien dice con eso va a componer el insuficiencia cardíaca, no, hay que aplicar una terapéutica. Aquí estamos enseñando farmacología, no tanto la terapéutica. Esa terapéutica incluye que yo le tenga que dar un diurético. ¿Para qué un diurético? Para que elimine la cantidad de agua que tiene en exceso, ¿no es verdad? Entonces cada rato va a ir a orinar y entonces va a ir descendiendo la cantidad de agua y va a disminuir el edema de pulmón y entonces va a poder respirar mejor.
En segundo lugar, si es una insuficiencia ventricular, tengo que usar cardiotónicos digitalicos para mejorar la fuerza de contracción del músculo cardíaco y de esa manera reponer, ¿no? Volver a la normalidad al funcionamiento cardíaco. Y fíjense lo que estoy haciendo. Estoy usando morfina, estoy usando diuréticos y estoy usando cardiotónicos. Y ahí estoy recién haciendo una terapéutica para resolver esa insuficiencia, digamos, ventricular izquierda con edema de pulmón, ¿no? Pero no es un solo fármaco el que va a resolver los problemas. Cada una de las cosas tiene una función. Entonces, ahí tenemos, lo primero que va a hacer es deprimir el centro respiratorio, va a suprimir la tos que tienen los pacientes con edema de pulmón y va a disminuir la presión intratorácica. Esto es importante, negativa en el retorno venoso del corazón, va a mejor funcionar el corazón y sobre todo la carga del ventrículo izquierdo. Va a aliviar este miedo y la vasodilatación arterial y los vasos venosos disminuyen el retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, el corazón, ¿no es verdad?, va a recibir menor cantidad de sangre. Para que me terminen de entender. Si yo tengo esos caballos del apocalipsis que apenas le dan de comer una vez a la semana, ¿no? Y le ponen esos carros para que lleven escombros, por ejemplo, pobres animales, no les dan ni de comer ni agua, entonces andan, ¿no? Y le voltean. ¿Y qué pasa con esos animalitos? Se terminan de morir, se doblan sus piernas, caen en el piso y se murió el caballo delante de todo el mundo y ahí está impaciencia de él. ¿Qué están haciendo con eso? Sobre qué es mal comido, ni toma agua, porque todo el día lo llevan en el carro, ¿no? Le cargan un montón de cosas. Es igualito el corazón. Si usted le carga más volumen, ¿qué es lo que hace? Tiene un error el organismo humano. Miren lo que hace. Si este corazón, por ejemplo, tiene, por decir una cosa, este corazón tiene una insuficiencia cardíaca, no bombea bien. Entonces, al no bombear bien, la sangre no tiene buena presión. Cuando no tiene presión, entonces, ¿qué dice cómo se llama? Los vasoreceptores. Dicen, no hay mucha presión, entonces envían señal que generan taquicardia. ¿Qué hace esta taquicardia? Entonces, genera el ritmo de galope. Este ritmo de galope hace que trabaje más el corazón. Y entonces, como sigue babeando y no hay una buena cantidad de volumen de sangre, dice, no hay sangre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Activemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo activa, entonces retiene agua y sodio por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumenta el volumen que le llega al corazón. Pero como este es insuficiente, es como el carrito que no puede ya cargar más el caballo, ¿no? O como hacen también con la movilidad. Porque la gente dice, no, la movilidad de China no sirve para nada. ¿Quién dijo que no sirve? Por lo menos miren el mapa de China, es grandísima China. Si no serviría, no serviría para transportar de un lado al otro. China es grandísimo el territorio. Grandísimo más que Bolivia y casi como la América. Entonces, si no sirviera, no servirían los vehículos, eso. Pero ¿qué quieren? Cuando van ustedes al mercado, esas vagonetas Toyota están cargando bolsadas de papa, ¿no? Así está la movilidad, a eso le llaman que sirve. Pero está sobrecargada esa movilidad, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa no sirve si lo sobrecargan. ¿Qué quieren que haga? Obviamente el Toyota aguanta mucho más, pero no es su capacidad, está más de su capacidad. Entonces eso es lo mismo que hace el organismo, ¿no? Ya, mete más sangre aquí y quiere que bombee si está insuficiente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya, hay que descongestionar. Y esta vasodilatación arterial y los vasos venosos va a disminuir el retorno venoso. Al retornar menos la sangre, y menor cantidad de sangre que le llega aquí. Y la menor cantidad de sangre es más fácil bombear que una mayor cantidad de sangre. Está clarísimo eso, ¿no es verdad? Incluso si quieren aparatos mecánicos, van y se compran ¿cómo se llama? El primer anillo cerca del mercado de Florida y venden un montón de bombas de agua. Pero usted tiene que pedir una bomba de agua para cuántos litros quiere. No va a comprarse. Me compro esta bomba que bombea 10 litros y necesita una bomba para 100 litros.
Entonces, depende de la capacidad y no le puede exigir más porque está hecho para eso, hasta ahí ese límite. Entonces, el corazón también está hecho para un límite, no para otra cosa. Pero hay un equívoco. Como este no tiene fuerza, va a ver la sangre, estimula el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, retiene agua, porque dice, no hay mucho volumen, voy a retener agua y sodio. Y al retener agua y sodio aumenta el volumen, y al aumentar el volumen sobrecarga el corazón, y al sobrecargar el corazón, entonces aparece el edema del pulmón y todo ese tipo de cosas. O sea, eso es fisiopatológica. Entonces uno tiene que analizar las cosas para dar medicamentos también. Muy bien, aliviaremos el problema respiratorio con la morfina, pero vamos a tener que dar un diurético para que disminuya el volumen. Y vamos a tener que dar un medicamento que mejore la contracción muscular, como son los cardiotónicos. Si no, no va a funcionar nunca. Entonces es un análisis que hay que hacer sobre eso también. Bueno, a nivel del aparato gastrointestinal, ¿qué hacen los medicamentos morfinosímiles y la misma morfina? Reducen la secreción del ácido clorhídrico, prolongan el vaciamiento gástrico, aumentando la posibilidad de reflujo gástrico, y entonces el tono del esfínter pilórico aumenta, lo que provoca un retardo en la evacuación. Por lo tanto, si todo se retarda y disminuye la secreción, ¿qué va a pasar? Va a aparecer estreñimiento. Por eso que a partir de la morfina se han creado unos medicamentos que sirven para evitar las diarreas de origen neurológica. Entonces, ahí aparece la loperamida, por ejemplo, que vamos a ver en la clasificación más adelante de los medicamentos que derivan de la morfina, que sirven para generar estreñimiento. Y en las personas que tienen colon irritable y todo ese tipo de cosas, se puede dar esos medicamentos que son derivados de la morfina. Y la dimamorfina causa estreñimiento. Ya en el intestino delgado va a ser lo mismo, provoca una disminución de la secreción biliar, pancreática e intestinal. Está disminuyendo toda la secreción, o sea, menor cantidad de líquido en el contenido gastrointestinal. El tono muscular aumenta y puede ir seguida de un periodo de atonía. El agua se absorbe más fácilmente a nivel del colon. El colon es, la porción del intestino que absorbe la mayor cantidad de agua y moldea las heces fecales. Entonces, si absorbe más, van a secarse mucho las heces y ¿cómo se va a llamar eso? Estreñimiento. Entonces provoca estreñimiento. Este medicamento provoca estreñimiento. Y debido a esa función, entonces se han creado otros medicamentos, ¿no? Que permiten entonces generar ese estreñimiento también. Ya, en el intestino grueso hace lo mismo, las ondas propulsivas del colon disminuyen y el tono es aumentado hasta el punto de espasmo. El tono del esfínter anal está muy aumentado, por lo que provoca, digamos, una desecación de las heces fecales, y si se desecan se vuelven menos acuosas, entonces obviamente a eso se denomina estreñimiento y puede estar incluso defecar, ¿no es verdad? Sobre el tracto biliar, uno creería que al ser un hipnoanalgésico va a calmar el dolor de los cálculos biliares, de los cólicos biliares. Ni se les ocurra utilizar esos medicamentos, no sirve, aumentan más bien el problema. Lo que hay que hacer es los alcaloides de la solanacea, y ya hemos hablado de eso, que la atropina y la escopolamina, recuerden que hemos hablado ya de eso, son esos los que hay que usar, pero estos no. Entonces, ¿qué dice? Los opioides tienen la propiedad de contraer el músculo liso biliar, lo cual provoca cólicos biliares. Entonces, ¿sirven para los cólicos biliares? No, aumentan los cólicos biliares y los cólicos renales. Así que, aunque sean hipnóticos, que provoquen sueño, y analgésicos, no sirven para eso. No sirven para eso. Entonces, no estén presentando esas cosas porque no funcionan. Entonces, el esfínter de Oddi puede contraerse, lo que provoca un reflujo de las secreciones pancreáticas, pudiendo llegar a provocar incluso pancreatitis. Recuerden que el esfínter de Oddi es un esfínter común con, la secreción biliar y la pancreática. ¿Sí? Ustedes lo contraen, entonces va a haber un reflujo hacia el páncreas, y como son enzimas digestivas, pueden digerir, el páncreas y provocar una pancreatitis. Y muchas veces, por el uso de ese, también terminan siendo diabéticos, porque recuerden que el páncreas tiene dos funciones, una exócrina y otra endocrina. La endocrina está produciendo
una de las hormonas más importantes, no la única, claro está, que es la insulina. Pero si se ve afectada por la acción, digamos, lítica de las enzimas pancreáticas, puede llegar a provocar ese tipo de cosas, lo mismo que hace la parotiditis. La parotiditis genera diabético infantojuvenil. Entonces, secreciones pancreáticas, biliares, por lo que eleva las concentraciones plasmáticas de amilasa y lipasa, fíjense ustedes. Entonces, cuando hacen exámenes químicos de sangre, puede haber elevación de la amilasa y la lipasa por la acción de los fármacos morfinosínicos. ¿Qué pasa con las vías geniturinarias? Los opioides deprimen la función renal. Se debe principalmente a la disminución del flujo sanguíneo. Recuerden que provocan vasodilatación y además liberación de histamina. Ya lo vimos en una diapositiva. La histamina es una sustancia vasodilatadora que es liberada por el plasmocito, la célula cebada, del tejido conectivo. Muy bien, entonces si eso hace, entonces va a haber caída de la presión arterial y por lo tanto el tono ureteral y de la vejiga aumentan con la dosis de los analgésicos y pueden provocar retención urinaria, ¿no? El cólico ureteral por cálculo se agrava. Entonces, si alguien tiene cálculo, dicen que los dolores por cálculos renales son de los dolores más graves que hay, juntamente con el dolor pancreático. Dicen que son los dolores más graves. Aquella persona que ha tenido esos cólicos renales sabe más que nadie cuánto duele, digamos, el hecho de que haya esos cálculos. Si le dan esto pensando, son hipnóticos, bueno, se va a dormir, pero además, digamos, le va a calmar el dolor, no es así, no va a calmar el dolor, va a aumentar el dolor, lo mismo que ocurre con los cálculos biliares. Así que no sirve para eso de los cálculos ni biliares ni renales. Así que ahí está. Ahora, en el útero y el sistema endocrino puede provocar el trabajo del páncreas por efectos periféricos y centrales, estimular la liberación de la hormona antidiurética también. Su nombre dice antidiurética. Si estimula esa hormona, va a disminuir la cantidad de veces que va a orinar la persona. A eso es lo que estaba hablando, ¿no es verdad? También la prolactina, la somatotrofina, pero inhiben la liberación de la hormona luteinizante. Estos efectos se producen a través del hipotálamo como una acción reguladora, ¿no? Que se ve afectada por la presencia de la morfina. Recordemos que los seres humanos tenemos receptores morfinosímiles y por lo tanto eso puede llegar a ocurrir. Ya otros efectos, la dosis terapéutica, los analgésicos opioides producen rubor y calentamiento de la piel también. Recuerden que esto mismo hemos observado con la atropina, pero en este caso ese calentamiento es por la vasodilatación. Cuando hay vasodilatación hay enrojecimiento de la cara, del cuerpo, etcétera, etcétera, y eso es producido por la histamina, acompañadas a veces por sudoración, escozor. También la histamina produce eso. Estos efectos se deben principalmente a la liberación de histamina. Ya, los opioides pueden modular entonces la reacción del sistema inmunológico también por medio de la proliferación del linfocito y producción de anticuerpos, ¿no? Y la quimiotaxis. O sea que en algunas oportunidades se usa la morfina como elemento terapéutico para mejorar el sistema inmunológico, porque genera producción de anticuerpos y además genera la quimiotaxis, que es parte constitutiva de los procesos inflamatorios. Eso seguramente en fisiología, en inflamación han podido observar eso. Está en la parte de los leucocitos, ¿no es cierto?, del libro de Guyton. Eso está bastante bien explicado ahí también. Ya, la farmacocinética, entonces, vamos a meternos en esto. La mayor parte de los analgésicos opioides se absorben bien cuando se los administra por vía subcutánea, intramuscular, así también a través de las mucosas de la nariz y la boca. Ya por la vía gastrointestinal, la absorción es buena, pero sufre el fenómeno del primer paso, ya saben que es la metabolización. O que se produce en la luz del intestino o que se produce a nivel del hígado, ¿no? Ya, entonces sufre ese fenómeno del primer paso mediante digamos, un mecanismo de metabolización, que es la conjugación con el ácido glucurónido. Por eso aquí dice glucurónida conjugación en el hígado. Eso va a ocurrir en el hígado, ese fenómeno del primer paso. Recuerden que el intestino delgado, la segunda porción del intestino delgado,
¿no es verdad? Va propiamente, perdón, del duodeno, entonces absorbe los medicamentos, pasa a la vena mesentérica y esa forma parte de la porta penetra en el hígado y ahí se produce entonces la conjugación con el ácido glucurónico que va a generar la metabolización. Una vez que ha entrado al torrente circulatorio sistémico, los analgésicos opioides se fijan a las proteínas plasmáticas con grado variable. Se localizan en altas concentraciones en los tejidos con riesgo sanguíneo abundante, como por ejemplo los pulmones, hígado, riñones, vasos. Esto hay que recordar porque este hecho de que haya concentraciones importantes en estos diferentes tejidos nos hace pensar que no debemos de aplicar dosis seguidas, porque ese acúmulo va a ir almacenándose en todos estos lugares, pulmones, hígado, riñones y vasos. Aunque las concentraciones en el tejido muscular son algo mucho más bajas, pero aunque sean más bajas en el músculo, hay mayor cantidad de músculo que pulmones, por ejemplo, que el hígado o que el riñones. Entonces, aunque sea más baja, pero cubre una mayor área y por lo tanto tiene nomás una gran importancia el acúmulo que tiene a nivel muscular, o sea, del músculo esquelético. Ya. Pero se convierte en reservorio del fármaco debido a su mayor volumen. Eso acabo de decir lo que va a ocurrir en el músculo. Recuerden que tenemos más de 500 músculos de nosotros, entonces ahí se va a almacenar. La acumulación en el tejido graso puede ser también importante y las concentraciones de los opioides en el cerebro son relativamente pequeñas debido a la barrera hematoencefálica. La morfina cruza menos que la codeína. Ya les he dicho que la codeína es un medicamento que se usa para el tratamiento del arroz, pero que es un derivado de la morfina y que también existe en esa vaina, en esa semilla de la amapola, que se le hace unas incisiones y sale un látex de color blanco que tiene que volverse nacarado, y ya les expliqué eso. Los con mayor dificultad para cruzar las barreras son entonces los fármacos anfotéricos, los que tienen cargas positivas o negativas, esos son, entonces, de eso estaba hablando, es decir, los que tienen grupos ácidos y básicos, ¿no? Como por ejemplo la morfina. En cambio, la codeína y la heroína cruzan fácilmente la barrera hematoencefálica. Ya les he dicho que la codeína tiene las mismas acciones que tiene la morfina, pero además es mucho más fácil de cruzar la barrera. Y por lo tanto, pero venden sin receta. Vayan y cómprense en la farmacia neocodión de adulto y eso tiene codeína. Funciona igual que la morfina. Entonces, ya está, fácilmente la barrera hematoencefálica en lo que se ha sustituido el grupo ácido. En los neonatos, la barrera es permeable y deja pasar todos estos analgésicos opioides. Atraviesan fácilmente la barrera placentaria también, lo que no es conveniente que reciban este tipo de fármacos las mujeres que están embarazadas, porque no habría mucho problema con respecto al cruce de esa barrera. Ahora, ¿qué pasa con el metabolismo? Recuerden que provoca vasodilatación, provoca sueño, aunque haya euforia, todo lo que ustedes quieran. Esos dos elementos, el sueño y obviamente la vasodilatación, hace que disminuya el metabolismo. Y al disminuir el metabolismo, entonces existe un enfriamiento también del cuerpo, que eso vamos a ver. Entonces los compuestos con hidroxilo libre se conjugan fácilmente con el ácido glucurónico, como por ejemplo la morfina, el levofanol. Los ésteres como la heroína son rápidamente metabolizados por las esterasas de los tejidos, o sea, esterasas hísticas, porque hay esterasas plasmáticas. Entonces, está hablando de las esterasas que se encuentran a nivel de los tejidos. La heroína, que es la diacetilmorfina, es hidrolizada por la monoacetilmorfina y finalmente la morfina, la cual se conjuga con el ácido glucurónico. ¿No? Se creía que estos metabolitos eran inactivos, pero hoy se sabe que la morfina 6-glucurónico, por ejemplo, tiene actividad analgésica. O sea que ya este es un derivado de la morfina en el proceso de metabolización. También los opioides se metabolizan por amino de alquilación, como pueden observar ahí en la diapositiva. Y vamos a ver algunos derivados también. A ver, ya. La desmetilación puede provocar acumulación del metabolito de la meperidina. Vamos a acordarnos de esta meperidina, ¿no? Porque es un derivado de la morfina y que va a generar un metabolito llamado normeperidina.
Esta normeperidina en pacientes con función renal disminuida puede aumentar y genera efectos tóxicos muy importantes, ¿no es cierto?, que habrá que contemplarlos a la hora de administrar esa meperidina. La morfina en un 5% sufre aminodesmetilación, como ya habíamos mencionado en la anterior diapositiva, a normorfina, y la cual se va a conjugar con el ácido glucurónico. Después existen otros opioides que se van a estudiar en un capítulo aparte, que son los anestésicos generales intravenosos. La morfina es un anestésico general intravenoso y sus derivados, como por ejemplo la fenilpiperidina, el fentanil, el alfentanil, remifentanil, todos esos que son derivados, vamos a ponerlo mejor, un tatingo, pero para que puedan ver lo que estoy hablando también, porque van a pensar que me estoy inventando ahí, ¿no? Entonces, mejor lo ponemos para que puedan ver. Entonces vean, aquí estaba hablando de fentanil, alfentanil, sulfentanil. Entonces vean ustedes que era lo que estaba diciendo, van a sufrir también, pero todos estos de aquí, todos los que están en este sector, pertenecen a los anestésicos generales intravenosos, que son derivados de la morfina, incluyendo la morfina. Entonces, los anestesiólogos usan este fentanil, el alfentanil, el remifentanil, el sulfentanil, ¿no? Que son derivados de la morfina. Entonces, un proceso de metabolización oxidativa van a sufrir y un nuevo fármaco, que es el remifentanil. Este es uno de los mejores medicamentos para usar en anestesia intravenosa. Ahora, quiero decir que los anestésicos generales, los que más se usan en Bolivia son los intravenosos y en todo el planeta Tierra, porque son los mejores para manejar las cirugías. Si alguien dice cómo va a ser mejor una mascarilla, no. Porque, a ver, recuerden, nosotros tenemos solamente, aunque haya dos fosas nasales, una sola tráquea, hay una sola. Y eso va a terminar en, obviamente, los bronquios. Hay uno derecho y uno izquierdo. Entonces, el oxígeno y el anestésico tienen que entrar por ahí mezclados. Porque si usted le suspende la oxigenación, se va a morir el paciente. Si le meten todo anestésico, es un problema grande. Tiene que meter las dos cosas. Debe de balancear y es una sola vía. En cambio, la vía intravenosa usted le pone aquí en una vena, en otra vena, y puede meter los fármacos que quiera y es más fácil de manejo. Siempre va a ser más fácil de manejo. Entonces, este remifentanil, por ejemplo, si quieren hacer una cirugía de mama, eso lo van a poner remifentanil. ¿Y qué de belleza tiene eso? Mientras esté el medicamento goteando, entonces va a estar durmiendo la persona. Lo cortan, al ratito se despierta. No dura mucho tiempo, se metaboliza tan rápido que se despierta. Y eso le conviene a todo el mundo. El cirujano va a quedar contento porque si se ha despertado y está cumpliendo sus funciones, digamos, dentro de lo normal, entonces no ha habido afectación del sistema nervioso de la vida. ¿Y qué es lo que pregunta la gente primero? Cuando sale ya el cirujano de una cirugía, por ejemplo, estética, por ejemplo, si está bien su pariente, no dice si salió bien la cirugía. ¿Cómo está? Dice, no, ¿cómo se encuentra ella, güey? Depende de la persona que se haya hecho la cirugía. Entonces, si el cirujano le dice, está bien, recién pregunta, ¿y cómo salió la cirugía? Recién pregunta. Porque lo primero que hay que preguntar es si está vivo o está muerto. ¿No es o no? Y no vayan a creer que las personas que entran a cirugía estética son todas una belleza de sana, ¿no? De hecho, ya son enfermos. Recuerden que la obesidad es una enfermedad, no es una gordita nomás o un gordito. Entonces, obviamente que la gente gorda quiere hacerse sacar todo el tocino que tiene ahí, digamos. Y no vayan a creer que con una cirugía nomás le sacan toda la grasa y se descompensa la gente y se muere si le sacan demasiada grasa. Así que eso que parece un tampón de mal así, no, unas 3 cirugías por lo menos tienen que hacerse. No es tan fácil eso. No es sacar grasa por estar ahí, no, bajo ningún motivo eso es así. Entonces, y además hay que sacarle fotos porque dice, ¿y
qué pues me han hecho en la cirugía? Si yo me veo igual. Sí, pues mira el turril que era y ahora cómo está, ya es un turrilito menor, ¿no? Está el turrilito, pero no tanto. Y, no, pues, ¿y por qué no me ha sacado más grasa? Pues no se puede, porque quieren que le haga. Si le saco más, te vas a morir. Claro, así facilito es. Entonces, porque el organismo, obviamente, está bastante equilibrado. Entonces, este remifentanil es uno de los que se usa y se metaboliza rápidamente por las grasas hepáticas y tisular, lo que permite una duración de acción corta. Y uno dirá, pero si yo necesito por lo menos de media hora, una hora para hacer así, ¿qué importa? Ponga nomás un suero, ponga en ese suero el remifentanil que le vaya boteando. Cuando usted termina la cirugía, lo corta y que se despierte rápido, pues, si es lo mejor de la vida. Hasta el mismo paciente le va a agradecer porque cuando uno va a una cirugía le está entregando cuerpo y alma al anestesiólogo. Ya no maneja uno su vida, el que maneja la vida es el anestesiólogo, él tiene el poder sobre uno. Y nadie quiere dejarle ese poder a otra persona. Uno prefiere manejar su organismo, estar consciente de todo eso. No vayan a creer que es fácil enfrentarse al anestesiólogo, aunque le digan lo que le digan, digamos. ¿No? Entonces ahí está. Bueno, la excreción. Por la misma disminución del volumen sanguíneo, es decir, en términos de la circulación, entonces va a provocar también una disminución de la diuresis. ¿Por qué se forma entonces la orina? Porque obviamente la sangre con el plasma pasa por los vasos sanguíneos renales y se produce la filtración, o sea, la depuración, si se quiere, del plasma sanguíneo. Entonces, los metabolitos polares se generan así, principalmente por el riñón, al igual que los conjugados con ácido glucórico. Una pequeña cantidad va a sufrir una circulación enterohepática, no siendo significativa la excreción por esta vía. Cuando habla de circulación enterohepática, quiere decir que hay una posibilidad de que un porcentaje pequeño de la morfina salga a través de la heces fecal. Porque este término entero, entonces está hablando de intestino, con el hígado. Entonces, absorbe por las venas mesentéricas, llega al hígado, vuelve a recircular, eso es circulación enterohepática. Va a ser muy escasa y por lo tanto no influye demasiado en la excreción de la morfina y sus derivados. Dentro de los efectos adversos, entonces provoca depresión respiratoria, náuseas, vómitos, mareos o nubilación, disforia, prurito, constipación, aumento de la presión en el tracto biliar, que ya hemos mencionado, no sirve para resolver los cólicos biliares, retención urinaria y hipotensión. Deben de ser, digamos, empleados con precaución, entonces, en problemas de las personas que tienen hepatopatías, por ejemplo, podría ser la hepatitis, para mencionar algunas, pueden ser también los cánceres hepáticos, las colestasis intrahepáticas, ¿no? O enfermedades que están relacionadas con la afectación del hígado. Bueno, intoxicación aguda, miren, 60 miligramos de morfina constituye una dosis tóxica. 100 miligramos provoca una intoxicación grave y 200 miligramos provoca la muerte. Eso obviamente es en el adulto, ¿no? Todas estas cifras en términos de miligramos, entonces eso va a ocurrir, digamos, en los pacientes adultos, no en los niños. En los niños con dosis menores están muertos. Bueno, muy bien, vamos a continuar con los derivados morfinos símiles. Vamos a ver otro grupo de fármacos ahora mismo. Salimos de esto. Recuerden que ya en la metabolización de los opioides habíamos mencionado esta meperidina, ¿no? Esta meperidina, que generaba un metabolito que se llama normeperidina y era el causante de las reacciones adversas de este fármaco. Que es esta meperidina, un derivado de la morfina, y vamos a ver, digamos, cómo la explicamos también. Entonces aquí tienen la estructura química de la meperidina, ¿no es verdad? Que se puede, si se quiere, digamos, comparar con la estructura química de la morfina. Obviamente que esto no es ya un alcaloide natural, es, digamos, un derivado sintético de la morfina. Y entonces
es un agonista MU. Es decir, ¿qué quiere decir? Que tiene acciones igual que la morfina sobre los receptores MU. Recuerden que hay receptores kappa y delta metidos dentro de los receptores que tiene el ser humano por la presencia de las endomorfinas que ya hemos hablado que el ser humano las produce. Bueno, dentro de las propiedades farmacológicas, entonces tenemos que actúan sobre el sistema nervioso central. ¿Qué produce entonces la meperidina analgésica? Lo mismo que hace la morfina, ¿no? Se detecta ya a los 15 minutos de administración, máximo a las 2 horas. Si se aplica por vía intramuscular subcutánea, 10 minutos, máximo entre 1 hora más o menos. De 75 a 100 miligramos, la comparación no es verdad, de meperidina, si le administran 75 a 100 miligramos, es exactamente lo mismo que se le administraría 10 miligramos de morfina. Bueno, eso, digamos, produce los mismos efectos. Entonces podrán ver que esta es una droga mucho menos potente que la morfina, porque usted tiene que administrar mucho más dosis para lograr lo que 10 miligramos de morfina produce. Entonces, pero de todas maneras, tiene la misma actividad de la morfina. Ya otras entonces acciones en el sistema nervioso central provoca depresión respiratoria, constricción pupilar, o sea, miosis igualito que la morfina, acciones similares sobre la pituitaria, hemos hablado sobre la vasopresina, hemos hablado también de la vasopresina o hormona antidiurética, que quede claro, la prolactina y todo eso. Recuerden que eso lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la morfina. Entonces, dosis tóxicas de la meperidina provoca excitación en el sistema nervioso central por la presencia de temblores, calambres musculares y convulsiones. ¿Quién produce eso? El metabolito normeperidina, que ya lo mencionamos en las anteriores diapositivas cuando estábamos hablando de la morfina. Entonces, recuerden que este metabolito que tiene la meperidina es el causante de los problemas adversos que produce la meperidina. Entonces, ahí también es importante hacer hincapié ahí. Después, acciones sobre el aparato cardiovascular, genera vasodilatación periférica, lo mismo que hace la morfina, inhibición de los vasoreceptores, genera igualmente liberación de histamina, eso también hacía la morfina, y depresión respiratoria con acumulación de dióxido de carbono, aumento del flujo cerebral y elevación de la presión arterial a nivel de la presión a nivel de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, no se debe utilizar en cirugías neurológicas. Puede funcionar como un anestésico, pero no es bueno en traumatismo cráneoencefálico porque va a aumentar el edema cerebral por la presencia de esta elevación de la presión a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, terminantemente prohibido usar este tipo de medicamentos, ¿no?, en los traumatismos cráneoencefálicos o los accidentes cerebrovasculares. No se puede hacer eso. Entonces, eso también tiene que tener presente. Ya a nivel del músculo liso, o sea, estábamos hablando del aparato gastrointestinal, genera constipación, o sea, estreñimiento, si ustedes quieren, menor que el de la morfina, ¿no? También aumenta la presión a nivel del conducto biliar. Recuerden que ya les dije que no se debe de administrar morfina cuando hay cólicos biliares. Lo mismo ocurre con esto, porque si aumenta la presión en el conducto biliar, va a tener mucho más dolor todavía el paciente. Estimula levemente el útero no grávido y no retarda el nacimiento cuando se aplica a las mujeres embarazadas, cosa que no hay que hacerlo porque además pasa igual la barrera placentaria y entonces puede afectar y deprimir el centro respiratorio porque también lo hacen de la misma manera. Ahora, la farmacocinética, absorción y excreción, se absorbe por todas las vías, absorción errática, sobre todo si se aplica por vía intramuscular, ¿no? La concentración plasmática máxima ya se obtiene a los 45 minutos, eso dice Hermann y colaboradores, ¿no, verdad? Perdón, no está de acuerdo Hermann y colaboradores que dicen que es de 1 a 2 horas. Sin embargo, el libro dice 45 minutos, menos estos autores que dicen no ocurre eso a los 45 minutos, ocurre de 60 minutos a 120 minutos. Entonces, 50% escapa al metabolismo del primer paso y la unión con las proteínas plasmáticas es del 60%. Entonces, eso es lo que tenemos con la meperidina, que es un derivado sintético de la morfina. Ahora, el metabolismo es hepático,
se metaboliza por un proceso de hidrólisis, ¿no?, a ácido meperidínico y un conjugado parcialmente también, ¿no? También es desmetilada en normeperidina. Recuerden que este es el producto que genera la toxicidad del medicamento y es hidrolizada por el ácido normeperidínico y luego conjugado. Una sola pequeña parte se excreta de forma inalterada por vía renal, ¿no? Entonces la eliminación más importante también se produce por vía renal. Ya, entonces se recomienda administrar por infusión intravenosa, lo mismo que cualquier anestésico que se usa por vía intravenosa para reducir las fluctuaciones de los efectos analgésicos. Nunca es bueno aplicar por vía intramuscular porque primero no puede uno controlar. En segundo lugar, tienen generalmente fluctuaciones porque tienen la tendencia de unirse a las proteínas plasmáticas. Así que siempre va a ser mejor poner por vía intravenosa. Y se puede controlar, usted cierra la manguera y ya no sigue circulando el medicamento y entonces se acaba el efecto farmacológico. La meperidina atraviesa la barrera placentaria, ya lo mencioné hace unos momentos, ¿no?, a dosis normales, por lo que los recién nacidos pueden presentar depresión respiratoria. Les dije también, y métanse esto a la cabeza, todos los fármacos que pertenecen a los derivados de la morfina, incluyendo la morfina, deprimen el centro respiratorio aún a dosis pequeñas. Entonces, si alguien de hecho ya está con una medicación que deprime digamos, el centro respiratorio, este se va a sumar y puede generar paro respiratorio por ese hecho también. Disminución del volumen minuto respiratorio y menor saturación de oxígeno, por lo que es similar a la morfina. Recuerden que hemos hablado de la insuficiencia ventricular izquierda con edema agudo del pulmón, donde hemos hablado de la disnea y que se podía utilizar la morfina. Bueno, la meperidina hace también exactamente lo mismo. Ya. Entonces la depresión respiratoria puede ser tratada con naloxona, que es su antídoto, ¿no? Y la fracción del fármaco unido a las proteínas plasmáticas es menor en el feto que en el adulto, porque el compuesto libre es mucho mayor, digamos, que en la madre, en el recién nacido. Ya saben ustedes que el fármaco que no está unido a las proteínas plasmáticas es el fármaco que tiene acción, porque el que está unido carece de acción farmacológica hasta que se desprende. Como son generalmente uniones lábiles, entonces se desprenden y se vuelven a unir, digamos, rápidamente, y eso es lo que ocurre en el organismo humano. Entonces, eso ya dentro de los efectos adversos, lo mismo que hace la morfina: náuseas, vómitos, temblor, calambres musculares, pupilas dilatadas, reflejos hiperactivos, convulsiones, síntomas debido a la acumulación de este metabolito, ¿no es verdad?, denominado normeperidina, que ya hemos mencionado en metabolización. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos. Ahora, interacciones medicamentosas. ¿Qué hacemos si mezclamos diferentes fármacos? Por ejemplo, los inhibidores de la monoamina oxidasa, que se usan para el tratamiento de la depresión, ¿no? La monoamina oxidasa es una enzima que produce las mitocondrias y que metabolizan la adrenalina y los derivados, que podría ser la noradrenalina también. Entonces, al inhibir esta monoamina oxidasa, no hay quien metabolice la adrenalina se acumula en los espacios sinápticos y mejora la depresión, deja de tener depresión. ¿Qué pasa si nosotros administramos junto con estos inhibidores de la monoamina oxidasa? Entonces generan depresión o estimulación respiratoria acentuada, delirio, hiperpirexia, aumento de la temperatura y convulsión. La clorpromazina, droga de primera línea para el tratamiento de la esquizofrenia. Bueno, hay varios tipos de esquizofrenia, ¿no? La catatónica, paranoide, efrénica, etcétera, etcétera. Bueno, es un trastorno de orden psiquiátrico. Entonces los pacientes esquizofrénicos toman clorpromazina. ¿Qué pasa si nosotros administramos con meperidina? Los antidepresivos tricíclicos, estos antidepresivos tricíclicos son para el tratamiento también de la depresión, que nunca deben de unirse con los inhibidores de la monoamina oxidasa, porque causan serios problemas, digamos, de intoxicación. Aumentan los efectos depresores, respiratorios y sedación. El tratamiento con fenobarbital, vamos a suponer que haya un paciente epiléptico que esté usando fenobarbital o fenitoína. La fenitoína es otro medicamento que se usa para el tratamiento de la epilepsia. En el adulto aumenta la depuración sistémica y disminuye la biodisponibilidad de la meperidina.
Que quede claro que el fenobarbital y la fenitoína son inductores enzimáticos y por eso al inducir a que se produzca mayor cantidad de enzimas hace que se metabolice más rápidamente la meperidina y tenga una durabilidad mucho menor en el organismo humano por esa mayor metabolización. Ya genera tolerancia, la supresión brusca genera síndrome de abstinencia y los usos terapéuticos para que se usa la meperidina como un analgésico sobre todo, ¿no? Porque recuerde que son hipnoanalgésicos y por lo tanto, digamos, una de las cosas más importantes de la analgesia, pero no en los cólicos renales ni biliares, eso no se vayan a olvidar. Bueno, los preparados y dosis, entonces el clorhidrato de meperidina viene con el nombre de Demerol, vienen en tabletas de 50 a 100 miligramos, en jarabe para uso oral, soluciones para uso parenteral, para vía intramuscular subcutánea intravenosa y dosis de 100 miligramos al día y en los niños 1 a 1.8 miligramos por kilogramo de peso sería, digamos, la dosis adecuada de la meperidina en esos casos. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora, el difenoxilato. Recuerden que yo dije que la morfina al actuar sobre el aparato gastrointestinal provocaba disminución de las secreciones intestinales, pero también dije que disminuía el peristaltismo provocando entonces estreñimiento. Eso es lo que va a hacer. O sea, si no hay secreciones intestinales, pero además disminuye el peristaltismo, como resultado tenemos una desecación de las heces fecales y como consecuencia de eso entonces se produce estreñimiento. Entonces, ese difenoxilato, que es un derivado de la meperidina, aquí dice clarito, congénere de la meperidina, se emplea solo para el tratamiento de la diarrea. Y solo para el tratamiento de la diarrea porque las dosis de este producto, ¿no?, tienen una acción, digamos, local mucho más importante y no de tipo sistémica. Generalmente no se absorbe el medicamento, entonces tiene una acción importante a ese nivel. Pero además, entre otras cosas, se mezcla este difenoxilato, ¿no?, asociado a un, digamos, a un derivado de los alcaloides de la solanasa, que podría ser hasta la atropina. Entonces, entre los dos medicamentos genera un estreñimiento muy importante y que se puede dar, digamos, en las personas que tienen diarreas, sobre todo aquellas que dependen de la actividad neurológica. Entonces, a dosis terapéutica no produce acciones opioides, a dosis altas, esto ya no debería de administrarse de esa manera, 40 a 60 miligramos, puede presentar recién una acción opioide, pero si dan a dosis normales no pasa nada porque no se absorbe el medicamento en gran cantidad y por lo tanto las acciones son de tipo local y no de tipo sistémica. Ahí tenemos el difenoxilato. Bueno, si pasa al torrente circulatorio puede generar euforia, estreñimiento, miosis, incluso síndrome de abstinencia después de la supresión brusca del medicamento. Entonces, las sales de difenoxilato son insolubles en agua. El clorhidrato de difenoxilato está disponible en combinaciones con la atropina. Ya ven ustedes, aquí está el alcaloide de las sorbanas que les decía yo. Y entonces, esa asociación de difenoxilato y atropina se llama Lomotil en el comercio. La dosis recomendada en los adultos es 20 miligramos, ¿no? Como pueden ver aquí, en dosis dividida, ¿no? O sea, pueden dar esos 20 miligramos repartidas en 2 veces al día y ya está. Pero viene asociado, nunca viene solito. Entonces eso se puede también utilizar. Ya, la difenoxina, ácido difenoxílico, es uno de los metabolitos del difenoxilato y sus acciones son similares al compuesto original también. Entonces, ahí tenemos la otra parte, pero como vuelvo a repetir, en el comercio no viene solito el difenoxilato, viene asociado a algo. Bueno, la loperamide. La loperamide también es otro medicamento que se usa para generar estreñimiento. Es similar al difenoxilato, pero no viene asociado a la atropina. El solito provoca ese fenómeno. Entonces, un derivado de la piperina disminuye la motilidad intestinal, lo mismo que hace la morfina, porque actúa sobre los músculos circulares y longitudinales del intestino y sus interacciones con los receptores opioides intestinales. Es tan efectiva como el difenoxilato en la diarrea. O sea, difenoxilato y la loperamide, entonces, viene con el nombre de Imodium y Mosec SL. Son los nombres
digamos, comerciales con lo que se puede encontrar, digamos, en las diferentes farmacias. Entonces, eso se puede, digamos, administrar así si alguien tiene diarrea sobre todo. Pero no usen en la diarrea con infección, no lo hagan. ¿Por qué? Si alguien pregunta por qué, porque al disminuir el peristaltismo, las bacterias se multiplican mucho más y pasan al torrente circulatorio y puede convertirse esa diarrea infecciosa que está localizada en la luz del intestino en sistémica. Y eso sí que es grave, que puede generar hasta una septicemia. Por eso estoy hablando clarito que depende del tipo de diarrea. Por ejemplo, recuerden que hemos hablado de las anticolinesterasas un día. Recuerden de las anticolinesterasas. ¿Qué dije yo de las anticolinesterasas? Que usan, por ejemplo, baigón, panatión y todas esas cosas para eliminar los capos y todo ese tipo de cosas. Les dije que sobre todo echaban, digamos, en los tomates, en la sandía, y eso provoca diarrea. Entonces, se pueden dar esas cosas. Si eso es un niño que viene también en gotas y en tabletas, y entonces paran la diarrea, porque esa no es una diarrea infecciosa, no lo es producida por ese medicamento nada más. Si ese niño tiene fiebre o ese adulto tiene fiebre y tiene diarrea, no administren eso, ya eso para que quede claro. ¿No? Entonces, a dosis elevada, la loperamida llega también al máximo a las 4 horas después de la ingestión, pero está hablando de dosis elevadas. Lo ideal siempre es dar las dosis terapéuticas, las dosis adecuadas. La vida media de eliminación es de 7 a 14 horas, entonces la loperamida no es bien absorbida después de su administración oral, tampoco penetra al cerebro. O sea, eso es importante. Y una gran proporción es eliminada a través de las heces fecales, porque lógicamente ese medicamento, como no se absorbe mucho a dosis normales, vuelvo a repetir, tiene que eliminarse la mayor parte por las heces fecales. Pero si se da dosis más alta, podrá eliminarse también por vía renal. Bueno, el fármaco se encuentra en el comercio como clorhidrato de loperamida y Mosec también se denomina, ¿no? En cápsulas de 2 miligramos, como líquido 1 miligramo por cada 5 ml, por eso le decía que se puede dar en gotas a los niños, ¿no? La dosis usual es de 4 a 8 miligramos por día, lo cual no debe de ser mayor a 16 miligramos por día, porque eso ya generaría que se absorba una pequeña cantidad y genere también, digamos, acciones de tipo sistémica. Entonces eso es importante también tener presente. Bueno, con eso hemos terminado, pero siguen habiendo más fármacos que vamos a ver en la siguiente clase, como el profoxifeno y otros como el tramadol, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver la semana que viene. Creo que es suficiente por hoy para no cansarnos mucho.